Sí, buenas tardes. Bienvenidos a la Fundación Cajasol para asistir a esta conferencia sobre el pasado, presente y futuro del ferrocarril en Huelva. Desde la Fundación Cajasol, como siempre, un placer recibirlos en nuestra casa y que este sea el punto de encuentro de la cultura onubense, en este caso, para hablar de algo tan arraigado a nuestra provincia, sobre todo desde a la actividad minera como ha sido el ferrocarril, y que tan en boga está ahora mismo, tan presente está en el debate de las infraestructuras en Huelva como es el ferrocarril. Desde el principio que hemos conocido la creación de esta asociación de amigos del ferrocarril onubense, pues hemos tenido a bien pues tener ese punto de encuentro con la asociación. Huelva sin duda tiene una gran deuda con el ferrocarril. Huelva estaba abrazada por el ferrocarril minero, condicionando su entorno y su historia única en el mundo. También su puerto ha dado salida a su mineral. ANFO nace primero por nuestra pasión por el ferrocarril, también por cubrir un vacío con nuestro ferrocarril minero, si puedo decirlo así. Huelva era una gran capital de provincia que nos contaba con la asociación de este tipo, y más hablando de Huelva y provincia, con la importancia del ferrocarril minero tuvo entre el siglo XIX y XX, contando con una red de 16 compañías distintas. Entre los proyectos de nuestra asociación es poner en marcha un gran museo ferroviario que necesita Huelva y su provincia. Una vez que se cierre la estación del ferrocarril Huelva Término, popularmente conocida como Estación de Sevilla. Luchar también por nuestra línea Huelva-Zafra, que están intentando cerrarla, como ustedes lo sabrán. Entre otros proyectos, además, tener una sede digna mientras formalizan el museo. Pero hoy el protagonista es nuestro invitado ilustre ponente, don Miguel Cano López Luzati, que hablará del ferrocarril con mayúsculas, nos va a impregnar de su entrega y pasión por el ferrocarril con mayúsculas, va a leer un poco su polipro personal. Don Miguel Cano, nacido en Sevilla, ingeniero técnico industrial, formó parte desde 1972 del cuadro técnico del Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla, desempeñando sucesivamente las jefaturas del área de seguridad y formación. En el ámbito ferroviario, desde 1986, forma parte del equipo de comunicación y relaciones institucionales de Renfe en Andalucía. En 1959 fundó la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Sevilla, siendo presidente de la misma. Corresponsal de la revista Vía Libre, Trenes Hoy, colaborador asiduo de los periódicos del Correo de Andalucía y ABC, además de otras revistas de difusión nacional, dependiente del Ministerio de Fomento y del Colegio de Ingenieros.
Pertenece a la Asociación de Periodistas Europeos, lo que permitió estar presente en varias pruebas de alta velocidad de España, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia. Termino aquí. Le pido un fuerte aplauso para don Miguel Cano López Luzati. Muchas gracias. Señoras, señores, lo que yo le voy a contar, como ya han avanzado, son experiencias que he vivido. Por eso le decía yo, cuando he llegado, que a mí no me fueran a dar las gracias por haber venido, que soy yo el que doy las gracias de haber sido invitado a este acto. Tenemos que colocar el vídeo, el pendrive este. ¿Está puesto el vídeo? Entonces, de lo que ha dicho, efectivamente, fíjense la vida como es. En una revista que he leído antes de preparar esta charla, decía: hay que vivir la vida para que luego recuerdes lo que has vivido. Y si lo tienes que contar, que recuerdes todo lo que recuerdas. Pues yo quería entrar en el ferrocarril, en Renfe, y para eso hice mi carrera. Pero cuando terminé mi carrera, Renfe tenía que reducir la plantilla de 125.000 agentes que tenía entonces a 80.000. Y yo, el mayor de 7 hermanos, no me podía quedar en casa esperando a que Renfe me llamara. Y entonces me dediqué a dar clases, cosa que ya hacía de forma particular desde que acabé el PREU. Pero me fui a un colegio y allí empecé a dar clases, hasta que un día vino un señor a verme para ver cómo iba su hija. Yo le informé y luego, cuando ya la chica acabó el curso, vino a darme las gracias y me dijo: vengo a ofrecerte una cosa. Digo: sí, ¿qué? Sé que el Ministerio de Trabajo ha creado un organismo nuevo que se llama Plan Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Y yo me han encargado de organizar el Gabinete Técnico Provincial de Sevilla. Necesito técnicos que tengan la titulación exigida, lo primero. Pero además, y aquí viene el detalle, que sean personas con facilidad para redactar, porque hay que hacer informes para la inspección, para el ministerio, para los ayuntamientos, para todo. Yo he leído lo que tú escribes en el ABC sobre el ferrocarril y veo que transmites las ideas muy claras. ¿Quieres venir? Digo: ¿dónde hay que firmar? Que ya estoy allí. Dice: lo primero va a ser un contrato por 6 meses, pero con la seguridad de que se van a convocar oposiciones restringidas, y si las pasas te quedas en la plaza que ocupas, en Sevilla, no te van a mandar a Málaga, Granada o Almería. Pues nada, ya estoy trabajando y estudiando. Y así fue. Pasé las oposiciones y he estado 40 años. Me jubilé con 70, me dieron un premio a la consejería por este detalle, con el detalle también de dar el 50% a Hacienda para ayudar a España. Pero había que hacerlo. Pero un detalle de este trabajo mío en prevención es el siguiente: nada más entrar, se produce un accidente tremendo, el más mortífero que ha habido en Andalucía, que fue el choque del Ferrobús de Cádiz con el Express de Madrid. Y claro, en el Centro de Prevención de Riesgos, cuando había accidente de ferrocarril, al que mandaban era a mí. No por otra cosa, sino porque me movía en un ambiente en el que todo me resultaba más fácil que a mis compañeros. Bueno, pues hice el informe de aquel accidente, porque claro, me enteré por todos lados, por dentro, por fuera, por los maquinistas, por el taller. Y del informe que yo hice, como yo había viajado ya en Francia, en las locomotoras francesas, y yo sabía que, lo había visto, que las locomotoras tenían un repetidor de las señales, de tal manera que cuando el tren pasaba por encima de una baliza, allí le llamaban el cocodrilo, que era una baliza así, pues se producía en la cabina un tin cuando era verde, pero un sonido más agudo
cuando era amarillo o rojo. Cuando era rojo se disparaba el freno y el tren se paraba. Entonces, claro, yo dije que lo que había pasado en el Cuervo es que el ferrobús se fue con la señal en rojo, porque el maquinista se había ido a ver el coche de cola, que era motor, que tenía un ruido, y le dijo al ayudante, que era militar en práctica, le dijo: cuando el interventor te dé el tren dispuesto, tírale. Esa es una expresión ferroviaria, tírale. Pero yo me imagino que este chico, con el nerviosismo de que iba a conducir el tren, cuando el interventor le dijo: el tren está dispuesto, salió andando sin fijarse que el semáforo estaba en rojo, porque el CTC que había establecido el cruce del Express que venía de Madrid con el ferrobús que subía para Sevilla. Y claro, al irse en rojo, talonó el cable, el cambio, y chocó de frente. Fue un accidente con más muertos que el último del Albia de Santiago. Claro, cuando yo en el informe dije que lo que había que hacer era poner un repetidor de las señales en la cabina de las locomotoras, como Renfe ya lo había empezado a estudiar, ese informe mío lo que hizo fue acelerar el que se pusiera el ASFA. ASFA significa anuncio de señales frenado automático. Lo que no se explica uno ahora es que después de aquello y después de haberse incorporado las balizas y funcionar, cómo en Santiago no había balizas para pasar de la línea de 200 a la curva que tenía que pasar a 80. Y claro, el maquinista, cuando lo distrajeron con la llamada del teléfono y 2 túneles que hay antes de la señal, porque yo fui a la inauguración de esa línea, el maquinista se despistó. Cuando quiso meter el freno, bajó a 192, pero el tren se salió. Entonces, fíjense la trascendencia de las cosas. Bueno, y ahora vamos con lo que nos trae aquí hoy, que son los trenes de ayer y de hoy en Andalucía. Como ven en la portada, lo primero es un tren de la línea de Río Tinto, porque si algo creo que asociamos a Huelva son los trenes mineros, pero aquí en la provincia hay personas con más datos y más conocimientos que yo para hablar de los trenes mineros. Entonces yo voy a ir pasando. Este tren lo pusimos en marcha en 1977 como consecuencia de un Congreso Nacional de Amigos del Ferrocarril. Y entonces pensamos que lo más atractivo del Congreso era hacer un viaje con un tren de vapor por la línea de Río Tinto, que estaba a punto ya de dejar de circular estos trenes por allí. Y fuimos desde Las Mallas hasta arriba. Y vamos, como ven ahí, en un tren que llevaba la locomotora. Ahora en la próxima foto lo van a ver mejor. 2 coches y un furgón. Y delante del tren se colocó una dresina donde íbamos los fotógrafos. Y así podíamos ir fotografiando el tren a medida que avanzaba por el recorrido, como ven ahí. Luego, este tren de Río Tinto ha puesto en marcha un tren turístico que funcionaba los fines de semana y que creo, no sé si todavía se mantiene, el último fin de semana era de vapor también. Pues bien, vamos a ver la historia. Y la historia es que es que en Andalucía pasan cosas que no te lo crees. La primera concesión ferroviaria de España fue precisamente en Andalucía, entre Jerez y El Portal. ¿Por qué? Pues porque Jerez exporta muchos vinos a Inglaterra y fueron los primeros en enterarse de las pruebas de 1825 de Stephenson y la primera línea de Inglaterra. Entonces dijeron, pues en vez de bajar el vino en carros, vamos a montar un ferrocarril y lo bajamos al Guadalete para cargarlos y que vayan a la bahía. Pues esta locomotora procede de allí, es de las más antiguas. Esta terminó sus días haciendo, ya vino de Jerez a Sevilla y hacía el obrero entre Plaza de Armas y San Jerónimo, donde estaban los talleres.
Y a este le llamaban los ferroviarios, que siempre les ha gustado ponerle un nombre característico a los trenes y a los servicios. Pues este era el Shanghái. Shanghái, una ironía del recorrido, ¿no? Pues bien, terminada su periplo de tren de obrero, pasó al Museo de Delicias. Otro tren que recuperamos nosotros, la Asociación de Amigos del Ferrocarril, fue el de la Exposición Iberoamericana del 29. Este tren circulaba por toda la exposición como tren de transporte y lo salvamos de la chatarra, por un lado, y de que se lo llevaran los alemanes, como se han llevado las otras 2 locomotoras que quedaban, para Stuttgart. Los primeros trenes en Andalucía eran de este tipo, locomotoras de vapor del tipo 030 y coches de madera. Yo de este tren tengo el siguiente recuerdo. En 1947 nos llevaron a mis hermanos y a mí, mis padres, de veraneo a Rota y Chipiona. Y el viaje era en el correo hasta el puerto de Santa María y del puerto de Santa María hasta las poblaciones de la costa en un tren de este tipo. Lo que se me quedó grabado es que el interventor vino a medio camino y nos dijo que teníamos que bajar del tren porque el tren tenía que cruzar un puente vacío y que luego nos subiríamos otra vez. Digo, anda, qué cosa. La locomotora que llevaba los trenes expresos rápidos y hasta el correo entre Cádiz y Córdoba y Sevilla principalmente eran las Pacific 231 que vemos aquí y que son con la Confederación las que tenían mayor diámetro de ruedas, con lo cual la velocidad era mayor. Pero claro, un tren que corre mucho tiene menos capacidad para subir pendientes. Por eso de Córdoba no pasaba, se quedaba en el Guadalquivir. Este es el correo. Salía todos los días sobre las 3:15 y en Semana Santa, el lunes, cortaba la cofradía del tiro de línea, como vemos ahí. El último tren que circuló con vapor en la línea de Andalucía fue este, que vino de Córdoba a Sevilla, también fletado por la Asociación de Amigos del Ferrocarril. Ya sabéis, la Asociación de Huelva ya lo sabe, lo que cuesta cualquier cosa de esta. Pero hay que tener imaginación. Nosotros teníamos previsto este tren para una semana del ferrocarril, pero nos enteramos de que los ingleses le habían contratado a Renfe una locomotora, un tren de vapor de Bobadilla a Granada, y la locomotora tenía que venir de Madrid. Dijimos, bueno, pues traer la locomotora de Madrid a Córdoba, en Córdoba la encendemos y nosotros hagamos lo mínimo posible, porque vino de Córdoba a Sevilla y ya luego fue a Bobadilla. Pero al tren se apuntaron 600 personas. De Sevilla a Córdoba fuimos por la mañana con una japonesa, una 269, y por la tarde volvimos con este tren. Tuvo que echar agua en Lora del Río con los bomberos. Pero fue estupendo, aquello no se nos olvida. El depósito que abastecía o que mantenía las locomotoras, la tracción en general de la parte occidental de Andalucía, era el de San Jerónimo, que vemos ahí al lado del Guadalquivir. La rotonda era la única de Andalucía, totalmente circular, claro, y esta desapareció cuando la Expo, que el río se cortó ahí con la corta de la Cartuja y entonces ya los trenes dejaban de entrar. Este tren procede de Zafra, Huelva. Era el único de vapor que hubo en Renfe. Y terminó en Sevilla haciendo un cercanía de Sevilla a Alcalá de Guadaira y luego un obrero de San Bernardo a Santa Justa. Yo no sé si aquí le llamaban el piojo verde, pero allí le pusieron el piojo verde porque las chispas que echaba prendía fuego en los campos. Este tren salió de San Jerónimo antes de tirar la marquesina, a la rotonda, igual que las locomotoras de vapor que había allí, que son del museo, y ya esas salieron de aquí. Los servicios con diésel empiezan en la década de los 40.
Esta es la litorina de Fiat. Su velocidad estaba alrededor de los 100 kilómetros por hora, pero fue un cambio tremendo, porque ya la carbonilla se empezó a olvidar. Este que vemos aquí es la única visita del Talgo 2, que fue el primer modelo comercial, que vino a Sevilla en 1960 para reforzar los servicios del Jueves Santo. Pero, ¿qué ocurría con este tren? Pues que, como verán, en cola lo que había era el mirador, un salón mirador que era fantástico. Todo el mundo se peleaba por ir al mirador. Pero al final del viaje había que darle la vuelta entera al tren, no era reversible. Entonces, cuando vino a Sevilla, para volver a Madrid, hubo que mandarlo a Los Rosales, que había un triángulo con la línea de Extremadura, y después de dar la vuelta venir retrocediendo otra vez a 15 kilómetros por hora hasta Sevilla. Razón de que nada más que viniera una vez, claro. En 1961 se empieza a cambiar todos los trenes que unían las capitales con el entorno. El entorno en Andalucía eran las capitales andaluzas, claro. Huelva, Málaga, Cádiz. Bueno, pues este ferrobús era alemán, traía motor diésel bajo el chasis, con lo cual toda la superficie era utilizable para los asientos. Desde el maquinista para atrás iban todos los viajeros. En el 52 viene el TAF. Este tren fue el que marcó una diferencia, porque el Talgo 2 nada más que iba de Madrid a Irún, era con primera clase y suplemento, era un tren de élite. Pero el TAF vino a, digamos, dar pie a los viajeros a que hicieran el viaje de día mucho más cómodo y limpio. Traía aire acondicionado y cafetería. Y la comida se servía en los propios asientos de los viajeros, en unas bandejas que entraban en los brazos de los asientos. Su velocidad ya llegaba a ser de 105 kilómetros por hora, 110. Pero tenía también otra característica, que se componía, como ven ahí, de 3 coches. Los extremos eran motores y el central era cafetería. Entonces, por ejemplo, había un servicio que el tren salía de Madrid, llegaba a Córdoba y el coche de cola iba a Málaga. Seguía a Sevilla el coche de cabeza y el cafetería. El cafetería se quedaba en Sevilla y el de cabeza, que ahora era cola, cuando llegaba, venía a Huelva. Entonces el TAS servía para hacer servicios directos a varias capitales sin tener que hacer transbordo los viajeros. Al TAF le sucedió el TER, y aquí hay una anécdota. Al principio se llamaba TAR, Tren Automotor Rápido, pero en las taquillas los taquilleros se volvían locos y la gente también, porque entre TAF y TAR en Andalucía no se pronunciaba. Y hubo que cambiarlo de TAR por TER, porque si no todos los billetes salían equivocados. El TER a Huelva nada más que vino una vez, y fue con motivo del viaje de Río Tinto de 1977. Entonces el TER vino hasta la estación de Huelva y aquí nos recogió. Cuando ya después de llegar a Río Tinto bajamos hasta aquí con un autobús y aquí cogimos el tren. Pero es la única vez que el TER ha venido a Huelva. Por eso he cogido esta fotografía. El Talgo, el modelo 2, tenía el inconveniente de la inversión. Entonces, con el modelo 3 se resolvió, además de la inversión, porque era reversible, la segregabilidad. Con este tren, que empezó a funcionar en 1964, se podía hacer el Madrid-Bilbao y Madrid-Irún, porque hasta Miranda de Ebro iban las dos composiciones acopladas. Allí se separaba la de cola, que iba a Bilbao, y la de cabeza a Irún. Fíjense en la vocación mariana.
Virgen de los Reyes, es la patrona de Sevilla. Se lo habíamos pedido al presidente de Talgo, que a una locomotora de las 10 que iban a construir o que se estaban construyendo, que se le pusiera la vocación mariana de Sevilla. Y nos dijeron que por supuesto. Además me dijo el presidente, mi mujer es de Sevilla y ya os podéis imaginar. Así que Virgen de los Reyes. Pero resulta que cuando vinieron a presentar el tren en marzo del 65 a Sevilla, vino el tren y aparecía Virgen de los Reyes. Pero me fijé en el número, yo sabía, porque me lo había dicho el presidente de Talgo, que la 2010 iba a llevar Virgen de los Reyes. Pero la que llegó a Sevilla ese día era la 2002. Y claro, vi enseguida que fue un detalle. Me fui al presidente de Talgo y le dije, don José María, le agradezco mucho el detalle hacia Sevilla de haber traído el tren con Virgen de los Reyes, pero esta locomotora, la 2002, que es la Virgen Peregrina, esta no es. Dicen, a los amigos del ferrocarril no se os va una, pero no te preocupes que la 2010, que todavía no ha salido de la Valcovilco de Bilbao, en cuanto salga llevará siempre Virgen de los Reyes y esta recuperará su nombre. El Talgo, además, el Talgo 3 alcanzó por primera vez los 200 kilómetros por hora en Andalucía, entre Sevilla y Los Rosales. Fue en 1967, 200 kilómetros por hora. Y en Sevilla, en Andalucía, se ha despedido también el Talgo en el año 2009, cuando Renfe ya lo retiró de servicio. Entonces hicimos el último viaje, fue entre Sevilla y Cádiz, con este tren de otro congreso, el 30 Congreso de Amigos del Ferrocarril, en el que Sevilla celebraba su cincuentenario. Bueno, este tren ha sido el único de Europa del tipo 160, es decir, velocidad máxima 160, que ha estado 45 años en servicio. No ha habido ningún otro tren, porque normalmente todos los trenes vienen a una amortización a 30 años. Pero este, 45 años, 15 años más de lo normal. Los siguientes trenes de cercanías o de media distancia o interurbanos, los camellos. Aquí tenemos el de Zafra-Huelva, que enlaza en la estación actual con el Talgo de Madrid. Los ferroviarios, como he dicho, le ponen un adjetivo a todos los trenes, y lo de llamarle camello es por las jorobas del aire acondicionado que llevan en el techo. La relación más llamativa de los camellos fue Bobadilla, porque ahí coincidían 2 veces al día los trenes que salían de Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y Algeciras. En una novela de John Dos Passos decía Bobadilla, donde todo el mundo transborda. Pues así era. Estos trenes han dado un buen resultado, pero le ha llegado también el relevo. Uno de los relevos en diésel es este procedente de Dinamarca, el TRD, Tren Rápido Diésel. Este tren yo lo conocí en Copenhague y era estupendo. Pero claro, el clima de Dinamarca no es el clima de Andalucía. Y este tren en verano dio muchos problemas, con el aire acondicionado, con la apertura de puertas, total, que al final se lo llevaron a Salamanca. Y los modernos trenes que vienen por aquí son estos de tipo 598, 599, o los eléctricos que entran ahora ya por la zona de Sevilla entre polígonos. Ya las vías no cortan la ciudad, como va a pasar en poco tiempo con Huelva. Ya desapareció la línea de Odiel que entraba por un lado y ahora sí la estación, ya está, la estación está terminada. Ya es cuestión de conexión que será pronto. Ya la ciudad puede reordenar su urbanismo al tener la estación otra disposición.
Este tren fue el primero del mundo en contar de Talgo con cambio de ancho, pero no solo los coches, sino también las motrices. ¿Esto qué implica? Pues como veremos luego, una reducción en los tiempos. La primera prueba que se hizo con este tren cambiando de ancho fue entre Madrid y Puente Genil y cambiando de ancho en Córdoba. A raíz de este tren no lo llegó a comprar Renfe, pero sí lo compró Adif para hacer un tren de ocultación de vía y de mantenimiento. Y este tren, como cambia de ancho, pues lo mismo se utiliza para probar las líneas de alta velocidad, ancho internacional, que las líneas de ancho ibérico. La velocidad máxima que se ha alcanzado con este tren, y ha batido el récord del mundo para diésel, 256 kilómetros por hora. Y sigue funcionando, por supuesto. Y aquí tenemos la 1615. Fue la primera locomotora diésel que vino, y además vino a Andalucía. Y vino porque los americanos la trajeron, ellos, para sus trenes de transporte de materiales, para hacer la base de Rota. Y ya se pueden imaginar cómo le llamaron los ferroviarios. La Marilyn. ¿Por qué? Primero porque era americana, pero luego porque al relentí tenía un movimiento que a muchos les apasionaba. Lo diremos en palabras. Además de la 1600, luego vino 12 años después la 2100. Con esta se extendió los transportes de los expresos rápidos a España, principalmente a Andalucía, a Galicia y a Levante, antes de que llegara la catenaria. Los trenes que remolcaban eran con primera, segunda, literas, restaurant y camas. Estos eran los trenes que durante muchas décadas hemos tenido todos para desplazarnos principalmente a Madrid. Entonces el viaje era toda la noche o todo el día. Aquí vemos un tren de comunicación hacia Extremadura sobre el río Huesnar y ahí vemos la diésel y los coches tipo 5000 que remolcaban. El Estrella, que aquí a Huelva llegaba la Estrella Costa de la Luz, era remolcado ya a partir de los años 80 con la japonesa 269. Y vemos ahí los coches pintados también con los colores nuevos que le dieron a partir de ponerlo tipo 160. Y las cercanías en las líneas electrificadas pues comenzaron en Madrid en la década de los 40, Madrid, Ávila, Segovia, pero principalmente en Cataluña. Y allí vinieron las unidades suizas, las 600, que dieron un resultado magnífico, pero estuvieron muchos años trabajando duro y cuando las mandaron a Andalucía venían hechas polvo. Entonces aquí duraron un año, año y medio. Enseguida hubo que sustituirla por las más modernas, las 440. Aquí la vemos cruzando el Guadalquivir, camino de Huelva. En esta otra fotografía la vemos con los colores que ya luego se les dio en Andalucía para recorridos más rápidos y cuando se la dotó de aire acondicionado. La velocidad máxima 140. Y en los trenes diurnos vinieron los electrotrenes. Este primero, el 432, este era bitensión, porque como Madrid tenía 1500, Madrid, Ávila, Segovia, luego tenía hasta Miranda a 3000 y luego otra vez a 1500 hasta Bilbao, Irún, pues entonces con este tren se podía circular en toda la línea completa sin cambiar de tensión. El electrotren siguiente fue el 444, el Torre del Oro. Este hacía Sevilla-Barcelona, entre otros, claro, había muchos servicios, pero de Andalucía era Sevilla-Barcelona. Hacía el recorrido en el día. Salía a las 9 de la mañana y llegaba a las 7 de la tarde. Estos son los últimos que ya llegan aquí, a Huelva también. Este es el 449, que es un tren eléctrico articulado
tiene muchas ventajas y mucha rapidez y limpieza. Y este tren fue le llamaban los ferroviarios el platanito, por su color, claro. Este tren fue una prueba que hizo Renfe de trenes basculantes, que se inclinaban en las curvas porque lo que necesitaban era mayor velocidad sin tener que reformar la vía. Y entonces los italianos de FIA proporcionaron este tren. Pero fíjense lo que ocurrió. Que en una curva, como la inclinación era asistida, falló el mecanismo y en vez de inclinarse hacia adentro se inclinó hacia afuera y se hizo polvo toda la vajilla de la cafetería. Resultado, que Renfe se decidió por el talgo pendular, porque el talgo pendular se inclinaba sin asistencia. Por la fuerza centrífuga, al haber subido la suspensión, el apoyo de las cajas de los coches al techo, en lugar de ir a nivel de la rueda, pues entonces se inclinan las curvas sin necesidad de mecanismos. Y además el mantenimiento es mucho más económico. Talgo pendular se ha adueñado de todos los servicios. Ven que le hemos puesto Virgen Macarena también. Pues en este caso fuimos a Madrid con el presidente se llama así, de la hermandad, y el secretario, y le pusieron una placa en la cabina de las locomotoras pidiéndole a la Virgen la protección del equipo que condujera esa locomotora. Y miren ustedes lo que ocurrió. Cuando ya llevaba 15 años de servicio en la línea de Galicia, se equivocan en el itinerario y meten al tren que bajaba de Galicia con el tren que subía de Madrid. Y la locomotora Virgen Macarena choca con la del Perpetuo Socorro. Pero los maquinistas metieron el freno a fondo y se tiraron de la locomotora, en el andén ya, y no les pasó nada. La Virgen los protegió. Aquí tenemos el talgo de Huelva, que ya viene con locomotora eléctrica desde Majarabique, donde cambia de ancho, porque venía con ancho internacional, hasta Majarabique, y de Majarabique a Huelva por la línea de ancho ibérico. Aquí ven ustedes dos vías. La del talgo es la del ancho ibérico. Contraviesa la primera que se puso en España, que era la RS francesa. Pero la otra vía que está limpia, vacía, esa es la que conducía desde Santa Justa, desde Majarabique hasta La Cartuja, los trenes AVE que venían a la Expo. Y entonces esos venían sin cambiar de ancho, pero aquí ha ocurrido lo que no ocurre en ningún sitio de España, y es que una vez que se terminó la Expo y ya el AVE no venía a La Cartuja, esa vía para utilizarla la cambiaron, la traviesa era polivalente, la cambiaron de ancho internacional a ancho ibérico. O sea, al revés de todo lo que se está haciendo en España, que es cambiar de ibérico a ancho internacional. Y ahora están funcionando trenes de cercanía con vía doble. Los cambios de traviesa fue fundamental. Empezó en el año 57 y aquí vemos cómo los operarios van modificando el montaje de las vías. No solo las traviesas, los carriles antes tenían 18 metros de longitud y bridas de unión. De ahí el tacatá del tren normal de siempre. Bueno, ahora ya los trenes vienen, los raíles vienen soldados desde Redalsa en Valladolid a 288 metros. Claro, con esta longitud, ¿qué pasa? Que los raíles no se pueden desmontar a la vía por los lados, sino que hay que sacarlo por la cola del tren. El tren avanza y el carril va saliendo. Y esta fotografía está entre La Palma y Niebla. Fue un ensayo que se hizo de una nueva ménsula para la catenaria y fue en la línea de Huelva. Y a partir de los resultados que se obtuvieron con esta ménsula, ya se montaron todas las líneas de alta velocidad. Luego, fíjense la cantidad de detalles que ocurren en Andalucía y que luego
se trasladan a toda España. Por eso llama mucho la atención que, y esto está ahora muy reciente, que los catalanes digan que los andaluces son unos flojos. Pero aquí salen las cosas. Aquí tenemos la bifurcación de la línea de Andalucía en San Jerónimo. Esto es consecuencia de que aquí en Andalucía las primeras compañías fueron la de MZA, que venía de Madrid, y la de Andaluces, que era la que llegaba hasta Cádiz. La de Huelva era de MZA. Entonces los trenes de Huelva salían por la vía de la derecha y los de Cádiz por la de la izquierda. Cuando desaparece Plaza de Armas en el año 1990, el 29 de septiembre, de aquí dejan de salir los trenes. El estilo de esta estación es único, bueno, no único, es el mismo de toda la línea de Sevilla-Huelva y tiene un gran valor. De ahí que hayamos propugnado todos que la estación de Huelva se conserve, porque es de este estilo. Ese era el talgo de Huelva que entraba por la Corta de Chapina, que es el tapón que se hizo para evitar las inundaciones de Sevilla. Se hizo una transformación del curso del río para que no pasara directamente las aguas que venían de Córdoba por el centro de Sevilla. Pero luego ya para la Expo el río recuperó su paso, pero se cortó más arriba del depósito de locomotoras que hemos visto antes. Aquí vemos cómo separaban las vías del ferrocarril, la zona de vía de la estación del casco urbano, algo que lo mismo ha pasado en Huelva. Yo hoy al entrar aquí y ver cómo ya había desaparecido la estación de Odiel, he visto un cambio en Huelva impresionante. Bueno, pues en Sevilla ha ocurrido lo mismo. Al desaparecer toda esta playa de vías, lo de enfrente es la Cartuja. Y entonces esto ha cambiado totalmente. La entrada del ferrocarril de Huelva a Sevilla ahora entra antes de Camas mediante este viaducto que cruza el nuevo, no es nuevo, el Guadalquivir vivo, y llega a Majarabique y de ahí ya o va a Madrid o va a Sevilla. Ahí vemos el tren de Huelva cruzando por la Corta de la Cartuja. Un cambio trascendental para Andalucía, ¿cuál ha sido? Pues que Despeñaperro no fuera la única entrada a Andalucía. Porque fíjense, en los años 70, entre las 2 y las 4 de la madrugada, cruzaban por esa vía 18 trenes expresos, 9 que subían y 9 que bajaban. Esa línea, con esa curva a 80 kilómetros por hora de máxima, pues no era aconsejable hacer una inversión en duplicar la vía ahí con un costo enorme. Y por eso se decidió que ante la congestión que había, con un tráfico de un 114%, que hacía que los trenes de mercancía había que apartarlos para que los expresos se cruzaran. ¿Pero qué ocurría a las mercancías? Pues que en vez de llegar a primera hora de la mañana, como era lo deseable, los trenes de mercancías llegaban al mediodía. Entonces muchas mercancías, como las cajas de cambio de los Renault que se hacen en San Jerónimo, no fueran ya a Valladolid en tren, sino que iban en coche, en camión. Bueno, pues entonces la decisión del gobierno, hay que decírselo, de Felipe González, porque hay que agradecerle que él decidiera que la primera línea de alta velocidad sería Madrid-Sevilla para evitar la entrada a Andalucía por Despeñaperro y hacerlo desde Brazatorta a Alcolea. Luego, al decidirse lo de la exposición universal, que fue determinante, se amplió ese tramo desde Brazatorta a Madrid, cerrando la línea Ciudad Real, y de Alcolea a Córdoba-Sevilla haciendo una línea paralela. Y entonces el AVE
ha sido el único tren, o la línea del AVE ha sido la única de Europa que se ha construido con inauguración a fecha fija, 20 de marzo del 92. No ha habido ninguna otra. Yo he oído a los ingenieros que estaban enfrascados en la tarea decirle a las empresas que todo era negociable menos los plazos. El 21 de abril tenía que inaugurarse. Y el tren bajó hasta Andalucía y cambió nuestra vida. El tren se basó en el TGV francés de la línea París-Lyon y París-Nantes. Había una competencia muy grande entre japoneses, alemanes y franceses. Pero alemanes y franceses hablaron con Felipe González, también le dijeron, de Japón aquí ni hablar, en Europa lo nuestro. Así que tiene que elegir. Y la elección, luego por su parte los franceses presionaron también. Nuestro tren primero, que nosotros te apoyamos contra ETA. Y así fue. Pero bueno, yo estuve en la inauguración del TGV francés y la realidad es que este tren estaba muy, muy experimentado. Se sabía hasta cuántos kilómetros tenía que recorrer para tornearle las ruedas. Y como a la línea Andalucía iba a venir tan justo de tiempo, porque el tren se presentó en Madrid, en Parla, el 9 de diciembre del 91. Y esto se ponía en marcha en el 92. Entonces, este tren estaba preparado. Pero las locomotoras se las concedieron a los alemanes, la electrificación también fue alemana y la señalización, el EZB, que fue una señalización con anuncio de señales o de distancia en la propia locomotora. La primera línea de alta velocidad en el mundo, como saben, fue en el Japón, Tokio-Osaka en 1964, con motivo de las Olimpiadas. Miren, decían en Cataluña, y es que por fuerza hay que hablar de Cataluña porque es lo que hay. Decían que aquí en la línea Andalucía los trenes, cuando se acabara la Expo, habría que guardarlos porque no iba a haber viajeros. Pues miren lo que ocurrió en el Puente de la Inmaculada de 1992, recién clausurada la Expo. Hubo tanta demanda de plazas que Renfe tuvo que duplicar los trenes a determinadas horas. Pero como todavía los trenes no estaban autorizados a circular acoplados en doble, los trenes salieron uno por cada vía en paralelo. Y algunos viajeros se asustaron y fueron al interventor, ahora no se llamaba revisor, al interventor a decirle que si aquello era una carrera de trenes. Y no era una carrera, sino que el tren de la derecha, que iba por su vía normal ascendente, aceleraba más para que el tren de la izquierda, que iba por la vía descendente, en la rinconada, pasara detrás y fuera a 5 minutos del primero. Y llegaban el primero a Madrid con 5 minutos de adelanto y el segundo a su hora. Esto ocurrió muchas veces en el 92. Ya luego en el 93 se permitió acoplar los trenes en doble y no había que sacar. Pero esto en Europa no ha pasado. Nunca. Salir dos trenes de la misma ciudad por vías paralelas. Pero luego hay otro detalle que lo van a ver. Además del tren de alta velocidad francés, en el 93 ya se puso el Talgo. El Talgo podía ir a 200 por hora, pero cambiaba de ancho nada más que los coches. Luego, ¿qué había que hacer? Pues en el cambiador de ancho cambiar la locomotora. Esto suponía 15 minutos de demora o de más tiempo de viaje. Entonces Talgo siguió investigando y, como ya les he dicho antes, incorporó el cambio de ancho a las motrices, con lo cual se evitaba esto que están viendo ahora, que es el cambio de locomotoras. El tren se empujaba, se quitaba primero la locomotora que venía de Madrid,
se empujaba, pasaban los 2 primeros coches y se enganchaba la locomotora de ancho ibérico que ya seguía a Huelva o a Cádiz y desde Córdoba a Málaga. Este es el cambiador de ancho de Talco. Ha dado un resultado estupendo. Ya ha habido modificaciones para hacerlo compatible con el cambio de ancho de las unidades eléctricas, que son las que vienen ahora a Huelva. Y en el 2002, Talgo, que no pudo presentarse al primer concurso de alta velocidad porque no tenía tracción, no tenía locomotora o cabezas motrices y no podía competir con alemanes y franceses. Pero siguieron investigando y sacaron el Talgo 102-112, a los que los ferroviarios también le pusieron su nombre, el Pato, por su frente. Este tren tiene velocidad máxima 330 kilómetros por hora. Y este es otro tren para media distancia. Este tren ha empezado a funcionar desde Madrid a Ciudad Real y Puerto Llano y desde el 2004 desde Sevilla a Córdoba y Málaga. Y ahora el Ministerio ha anunciado que se va a hacer un bypass en Almodóvar para que los trenes que van directo a Málaga no tengan que entrar en Córdoba y salir, con lo cual pues se reduce el tiempo. Aquí vemos el Talgo Albia, que ya cambia de ancho sin detenerse, porque las cabezas motrices, como les he dicho, cambia de ancho. Y este es el otro detalle que quería decirle, único en Europa. 2 trenes que salen de Sevilla a la misma hora, a las 9 de la mañana, y van con el mismo destino, Barcelona. El de la izquierda es un Talgo de alta velocidad, un Pato, y en la derecha es un Alaris que va por la línea de ancho ibérico, camino de Alcázar, Valencia. El primero llega a Barcelona a las 14:15 y el segundo llega a las 20:30. La diferencia es lógica. Y lo último que ha salido es el Abril con V, que quiere decir alta velocidad, rueda, independiente y ligero. Este tren tiene velocidad 380 kilómetros por hora. Pero lo que le va a servir a Renfe, que ha concedido el último concurso de 30 trenes como este, es la disposición bajo costo en turistas, 3+2, como en los aviones. Entonces este tren, posiblemente, cuando se termine todo lo que se quiere hacer aquí, venga a Huelva. Y el billete será más barato, lógicamente. Por eso las perspectivas de este tren son amplias. Y para terminar, el tren más antiguo, que es el Al-Ándalus. Los coches del Al-Ándalus son de 1929. Se modernizaron y se creó un tren turístico en 1985 que recorre Andalucía. Va atendido por personal especializado, sale los lunes de Sevilla y regresa los viernes. Billete, 3.000 euros la semana, pero tiene todos los servicios. Salones, comedor, sala de fiesta y bar. Y además en las cabinas, donde hay una cama de este estilo, para 2 personas y con ducha incluida en los servicios. Entonces la aceptación es de ocupación del 70-75%. Y aquí tienen a los 2 trenes, el más antiguo, el Al-Ándalus, y el más moderno, el Pato. Estos son los trenes de ayer y de hoy en Andalucía. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, encantado de responder. Sí, esa fotografía la he hecho yo toda. Bueno, la del Japón no, yo al Japón no he ido. Pero la del francés sí, porque el francés fui tanto a la inauguración del París-Lyon como a la del París-Nantes.
Y además fui con los maquinistas. Me autorizaron como corresponsal de Vía Libre a poder ir con ellos, lo cual era una experiencia muy interesante. No, el de Dinamarca. Bueno, sí, parte es túnel, pero el puente del Orensund en Dinamarca, ese es que todas las vigas de hormigón se hicieron en Puerto Real y fueron por el mar hasta Dinamarca y allí las montaron. Y esa fue una experiencia también preciosa, de Copenhague a Malmö, porque es un puente que lleva la carretera por encima y en el segundo piso, por abajo, el tren. También eso ocurre en Lisboa. En Lisboa también han metido el tren por debajo de la carretera, en el puente de Salazar. Dime. Lo que espero es que esta foto sea una realidad de que sea de la ciudad y no se nos quede muerta. No, no. La lucha que tenemos que tener todos los onubenses, porque ya tenemos malas experiencias. Eso hay que luchar para conseguir esa estación. Comentó usted, este tren puede venir a Huelva cuando se termine lo que se va a hacer. Sí. ¿Se puede saber qué se va a hacer? Bueno, pues yo en principio lo que he visto, aunque todavía eso no está licitado, pero hay 2, 3 variantes que intentan eliminar curvas, para que el tren pueda ir a mayor velocidad. Hablan del AVE, pero vamos a ver qué se hace si ponen el ancho internacional o dejan el ancho ibérico, pero con trenes que cambien de ancho, como es el último que hemos visto del Abril. Porque fíjense que tenemos un antecedente con Cádiz. Cádiz, hablaban del AVE hasta Cádiz, pero resulta que por la situación de las estaciones, que es donde se bajan y suben los viajeros, Jerez, Puerto y San Fernando, los trenes tienen que parar ahí. Y luego no hay distancia entre esas estaciones para superar los 200 por hora. Entonces, ¿para qué te va a meter en hacer una línea muy costosa si lo que hay que hacer es lo que se ha hecho? Duplicar la vía, que no haya problemas de cruces. Y no habiendo problemas de cruces, pues entonces los tiempos se reducen. Es cuestión de planificarlo bien. ¿Quedará dinero para nosotros? Ahí estamos la cosa, sí. Hay que ser optimista en que la situación económica debe ir adelante. Sí. El problema, yo fui el otro día en el Albia a Madrid. En el Albia. Y tristemente tarda 1 hora y media casi a Sevilla y Sí. luego desde Sevilla a Madrid tarda el mismo tiempo prácticamente que el AVE. Sí. Entonces el problema lo tenemos que hay que cambiar el trazado. Hay que cambiar el trazado. Que tarde, Menos de 1 hora. eso es, para que salga de aquí y en 3 horas y cuarto mucho. Exactamente. El proyecto que de Huelva a Sevilla se tarde la hora raspando. Claro. Eso, es que es triste porque dices tú, si hubiéramos venido al mismo ritmo que va de Sevilla para Madrid, porque el tren está claro que es el mismo, Sí. pero hora y algo. Bueno, fíjense que la línea Sevilla-Cádiz ha tardado 25 años en hacerse la duplicación de vía. Ha habido que resolver muchos problemas. Pero también en Cádiz, al quitarse las vías que cortaban la ciudad en 2, pero es que la cortaban social y económicamente. Pues ahora, con el tren que va en subterráneo, ha desaparecido todos los problemas. Vuelve a ser una transformación cuando se quite el muro. Efectivamente. Una de las perras. Sí, sí. Creo que ha ocurrido desde la estación de Zafra, que le llamamos, hacia La de Zafra Huelva, claro. se transformó la Transformó, claro. Fue una transformación Sí. de la ciudad. Y eso lo va a transformar porque eso relativamente será corto, porque al primer semestre debemos de tener Espera. estación en marcha. Por ahí, Decía, has hecho mención de 3 variantes en la... Sevilla-Huelva. ¿Están definidas este proyecto? Sí, sí, sí. Yo lo he visto definido. Empieza en Valencina
y luego por La Palma pasa igual, ¿eh? Pero hay dos variantes antes para evitar esa bajada que hay ahora. Exacto. Sí, ahí, sí, sí. Y luego hay otra, me parece, entre de Niebla para acá había alguna otra modificación. Entonces lo que se intenta es reducir los tiempos a base de quitar curvas. Preguntarle por las dos líneas más o menos que están ahí en Huelva, en el aire, lo que es la línea Huelva-Ayamonte, en su momento se quitó. Eso fue una pena, porque no he quitado el enlace con la costa de Portugal, que va mucha gente a Faro y por ahí. A Faro más complicado también, porque está el puente, bueno, Sí. hay que habilitar el puente, bueno, son una historia. Y luego la Huelva Zafra, que estoy allí. Fíjense que es la salida de Extremadura al mar, y entonces el puerto de Huelva es el que sale beneficiado. Sí. Y yo espero que no lo quiten, porque además el puerto de Huelva ya saben que ha conseguido una base en Majarabique, que es muy importante para el trasvase de contenedores, del tren, del barco. O sea que esperemos que Zafra Huelva no. Y la minería, que la minería tiene que seguir venir después Huelva Zafra. Ahí está, claro. Porque la minería ahora, ¿cómo está? Yo que eso no lo he seguido. Entonces, Están bajando todo en camiones. Están bajando todo en camiones. es que bajar en camiones minerales es un absurdo. Es que ahora se baja concentrado, no se baja el material crudo. Entonces, en vez de bajar 100 camiones, bajan 10. Ya, Procesan procesan allí arriba. Claro. De todas maneras hay que moverse y hay que manifestar. ¿Mm? Sí. Claro. No, y el medio ambiente. Cuanto menos camiones, fíjese, están quitando camiones de todos lados. Tenemos que copiar de los extremeños, ya se han manifestado pidiendo los trenes. Ahí está. Sí. Pues bueno, mucho ánimo y a seguir por adelante. Gracias. Gracias a todos. En la puerta hay una mesita. Si alguien se quiere apuntar a nuestra donación, Paco los toma nota y nada.